Hoy con el gusto de contar con Eduardo Vacas, 3 veces campeón con el América, el tucumano, un tipo que llegó para quedarse entre nosotros. Los americanistas te recuerdan con mucho cariño, mi querido Lalo, son muchos años de rodar en este camino que tiene que ver con el fútbol. Me da mucho gusto verte, ya sabes, aquí lo que hacemos es conocer la historia, la persona, el camino hacia los años gloriosos. ¿Cómo te va la vida, Lalo? Hola Javier, qué gusto saludarte. La verdad, hacía tiempo que no tenía la oportunidad de saludarte así de frente. Y hoy es un gusto enorme compartir contigo estos momentos de mucha emoción, porque vienen de recuerdos, llenos de anécdotas y llenos de buenos momentos. Digo, buenos momentos que pasé cerca de ustedes también, porque te conozco de hace muchísimo tiempo, Javier. Y nosotros a ti, yo a ti, y siempre he podido corroborar y la gente ha podido comprobar que esa sonrisa y esa bonomía, esa amabilidad, pues es parte de tu sello característico. Ya en 60 y pico de años vamos a dejarlo ahí, pero ¿te ves bien? ¿Te sientes bien? La verdad que sí, la verdad que me siento bien. Tengo 66 años, Javier. Más de la mitad de mi vida la pasé acá en la Ciudad de México. Afortunadamente, afortunadamente por el bien de mi familia, me quedé acá en la Ciudad de México. Comparto estas vivencias con toda la gente que está cerca mío. Y feliz de estar acá en México, feliz de compartir con ustedes estos momentos y feliz por la familia que tengo, gracias a Dios. Oye, Lalo, en estas entrevistas nos vamos muy atrás en el tiempo, vámonos 60 años atrás en tu vida. ¿Cómo ves a ese chico de 6 años? ¿Dónde creció? ¿Cuántos hermanos fueron o son? ¿Cómo era tu vida un día normal a los 6 años en Argentina? Javier, la verdad, digo, con mucho orgullo, porque vengo de una familia pequeña porque mi mamá, mi papá, que ya no están, 2 hermanos más, yo el mayor de esa familia. Crecimos con mucha humildad, crecimos con muchas carencias, y digo, yendo a una escuela cerquita de casa, y en los momentos de libertad, jugando al fútbol, ¿no? Creo que fue mi pasión desde que nací. Y afortunadamente porque tuve la suerte de conocer gente que me guió en este camino tan difícil y tan duro, porque casi la gran mayoría de aquellos compañeros de mi juventud terminaron mal. Digo, gente que me ayudó, gente que me aconsejó y que hoy orgulloso puedo decir y sentirme amigo de aquella gente, y que me posesionó en el lugar donde estoy ahora, porque sin ellos, desde un principio de mi niñez, en un principio de recorrer todo este camino, sin ellos a lo mejor no hubiese podido llegar. ¿Cómo se llama el lugar donde naciste? ¿Cuántas personas había? ¿Cómo era? ¿Tenía pequeña iglesia? ¿Tenía calles de tierra? ¿Cómo eran esos lugares de la nostalgia infantil? Yo nací en un pueblecito cerquita de la capital, se llama La Florida porque todavía existe, con las calles de tierra, a la par de la iglesia, porque la casa de mis papás estaban a la par de la iglesia. Después, cuando fui creciendo, me cambié a la ciudad, ya me hice mucho más fino. Y bueno, digo, con esas calles de tierra, con ese andar a veces descalzo, con esa necesidad de compartir a veces el alimento con algunos de los hermanos porque no te alcanzaba, el compartir a lo mejor tenis con algunos de mis hermanos porque también no había para todos. Digo, esa fue mi niñez y afortunadamente la puedo contar orgulloso de lo que viví y orgulloso de lo que soy hoy en día, Javier. Oye, ¿y tus papás cuándo se fueron? ¿Hace cuántos años fallecieron? Mi papá murió el 10 de noviembre del 2010. Yo estaba dirigiendo el primer equipo del Atlante allá en Cancún. Me acuerdo que fue un sábado a la noche. Nos tocó jugar con Pachuca, íbamos ganando 3-1. Antes de finalizar el primer tiempo, digo, conociendo, tomando referencia a lo que es el estadio de Cancún, de Quintana Roo, me doy vuelta así rumbo a las puertas del vestidor y encuentro a Toño García ahí en la puerta del vestidor. Digo, el equipo del Atlante andaba bien en aquel entonces. Digo, bueno, está ahí, seguramente no está para correrme, sino para felicitarme por el primer tiempo que íbamos ganando, ¿no? Y lo que me contó, me abrazó, me dijo, negro, acaba de morir tu papá en Argentina.
¿Qué hacemos? Me voy. Trataron de ponerme en un avión rumbo a Miami para poder llegar a Argentina yo para despedirme de mi papá. No pude porque, digo, no conseguí conexión de Miami a Buenos Aires y de Buenos Aires a Tucumán. El caso es que cuando yo hubiese llegado a Tucumán, ya mi papá ya lo habían sepultado. Entonces decidí quedarme. No fui por 4 años a Argentina después de la muerte de mi papá. Digo, cuando regreso después de 4 años encuentro a mi mamá enferma. Estoy con ella cerca de un mes. Me regreso a México y estando en México muere mi mamá. Me avisan a las 8 de la mañana también. No consigo vuelo, no consigo conexión para llegar a Tucumán para poder despedirme. Tampoco pude despedirme de mi mamá. Y mi mamá muere en el 2014. Y desde esa fecha hasta hoy no regresé más a Argentina, Javier. Oye, ¿y fueron muertes naturales o fueron enfermedades? ¿Cómo? No, enfermedades. Mi papá muere, tenía cáncer de próstata y mi mamá tenía un cáncer en el estómago. No, mueren por enfermedad. ¿Y qué tan grandes o no eran tan grandes? Mi papá tenía 82 años cuando murió y mi mamá 80. ¿Y quiénes fueron esos dos señores? ¿Cómo eran cuando eras niño tu papá? ¿A qué se dedicaba? ¿Era duro? ¿Era blando? No, ¿Cómo era? no, mi papá, no, fueron los seres más maravillosos que me podrían haber tocado. Mi papá fue un cómplice de mi carrera deportiva. Mi papá me acompañó siempre, incluso cuando estuve en México, cuando vine a México por primera vez, al poquito tiempo me acompañaron mi mamá y mi papá. Hay buenos recuerdos, gratos recuerdos con ellos acá en México. No, fue mi cómplice, mi mamá la más dura, mi mamá la más, la matriarca de la familia, la que llevaba las riendas del hogar. No, pero espectacular. Yo, Javier, fíjate que yo llego a México con 2 años de la carrera de medicina, hecha en Argentina, hecha en Rosario Central, y acá no la pude continuar porque necesitaba revalidar y llegué a un club en donde las exigencias eran mucho más deportiva que mi proyección a lo mejor hacia un estudio, ¿no? Así que, mi mamá quería que yo estudie. Yo siempre intenté darle el gusto a mi mamá, nunca pude. A mi papá sí le di el gusto porque mi papá de chiquillo me decía que quería que yo triunfe en el fútbol. Oye, ¿y qué era su oficio? ¿Cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba? ¿Con qué llevaba el pan a la casa? Mi papá trabajaba en un ingenio, en una fábrica de azúcar, en un ingenio azucarero ahí en la Florida. Era un tornero mecánico es aquel que hace las piezas para que se rompen en la fábrica. Normalmente ellos tenían el taller, hacían ahí las piezas para reponer las que se rompían durante la cosecha de la caña, ¿no? Para la fabricación del azúcar. Pero con eso vivíamos, con eso subsistíamos. Siempre rentamos. Fue una familia que no tenía, no tenía la solvencia económica como para comprarse una casa. Afortunadamente pude comprar una casa cuando me vine a México, Javier, y se las regalé a mi mamá y a mi papá. Y hoy lo digo con mucho orgullo y no lo digo por quedar bien con la gente, porque tampoco ya a esta altura de mi vida quedar bien o quedar mal ya es algo que no me importa muy poco, pero sí, pude cumplirle mucho de los sueños que tenían mis papás, y gracias a esto, ¿no? Gracias al fútbol, gracias que llegué a México, gracias por el trato que me dio la gente en México, por eso todavía sigo acá, y afortunadamente voy a seguir mucho tiempo más, creo. Oye, pero pues estudiar medicina para un futbolista no es el promedio, o sea, ya ibas avanzadito. Luego a veces se quedan en la primaria, se quedan en la secundaria y tú llegaste hasta la carrera y además a la medicina hay que meterle mucha cabeza y mucho tiempo, así es que tienes que estar también satisfecho de cómo fueron ellos llevando tu vida paralela, tu papá con el fútbol y tu mamá con el estudio, ¿no? Sí, afortunadamente. Fíjate que, el vacío grande que queda cuando se va un familiar a ti así tan cerca, como la cabeza de la familia, como los que te van guiando. Yo estando en México recibía regaños cada
cada 15 días de mi mamá y de mi papá, porque seguramente no estaba haciendo las cosas como la tendría que haber hecho, ¿no? A pesar de que me equivoqué muy poco en cuanto a lo deportivo, ¿no? Pero sí, digo, si algo y se los comento a mis nietos, si algo, Javier, afortunadamente el fútbol me dio demasiado. Si algo le tengo que reclamar a este hermoso deporte es no haberme permitido estar con mi papá en los últimos minutos, ¿no? Pero son esas cosas del destino. Y por ahí mis nietas, uy, abuelo, qué afortunado que sos, mira lo que conoces, mira lo que vive, mira lo que es. Y le digo, gracias a Dios, hija, sí, la verdad que soy un afortunado, pero también tengo una tristeza enorme en no haber podido despedirme de mi papá en el momento en que más lo quería hacer, ¿no? Pero bueno, ya está, la vida es así, hay que mirar para adelante. Afortunadamente ellos están mejor que nunca, y bueno, la vida tiene que continuar. ¿Y dónde andan tus hermanos? Cuéntame de tus hermanos, ¿cómo son? O sea que mis hermanos viven en Argentina, tengo toda la familia en Argentina, ellos radican en Argentina, radican en Tucumán. Mi hermano más chico viene todos los años acá a la Ciudad de México, se queda acá en mi casa, vienen, van a Cancún, andan por todos lados paseando. Afortunadamente a mi hermano más chico sí lo veo muy seguido porque viene todos los años. A mí del medio nos vemos únicamente sí por este tipo de comunicación, porque tampoco regresé yo, él tampoco tiene la posibilidad para venirse a México. Pero bueno, no, los contactos con los familiares también los sigo teniendo mediante el teléfono, mediante las aplicaciones que hoy en día tan modernas que te permiten estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces sí tengo mucho contacto, más que nada con mis hermanos. Oye, Lalo, y supongo que como tuviste poco, pero sí lo necesario, hoy valoras mucho lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta repartir el dinero. ¿Cómo haces o cómo hiciste con tus hijos para decirles, oigan, esto cuesta, y no darles de más, porque a veces nos vaciamos con ellos justo para comprar lo que nosotros no tuvimos? ¿Cómo le has hecho? Vos sabés que, ellos no lo entienden, ellos lo entendieron recién ahora que tienen familia. Mientras fueron jóvenes, realmente, tuvieron la fortuna de estar bien. Vivían aquí conmigo y estaban bien. Tan es así que uno de ellos, el del medio, estaba en el América y estaba ya para debutar con Carlos Reynoso, y de repente la fiesta y de repente esto, porque no le cuesta mucho trabajo llegar hasta donde estaba llegando, no le costó casi nada, ¿viste? Entonces, hoy en día, mira, Javier, yo también con toda la inexperiencia del mundo llegué a México, con toda la inexperiencia del mundo me encontré con gente, pero súper buena gente. Por ejemplo, el licenciado Gonzalo Carvajal, que fue vicepresidente administrativo del Club América. Cuando yo llego a México, firmo un contrato por 2 años. Ese dinero que a mí me tocó ganar en aquel entonces, no lo ganaba en Argentina, por supuesto, ni en 10 años, por eso me vine. Y con el cheque en la mano, después de salir de la oficina de Javier Pérez Teufer, no sabía qué hacer, porque yo en mi vida había tenido un cheque de esa cantidad en mi mano. Me agarró el licenciado Gonzalo Carvajal, me tomó del brazo, me dijo, ven, te quiero platicar contigo. Entonces me preguntó qué quería hacer, tenía miles de ideas, miles de proyectos, comprarme un campo en Argentina, tratar de que mi papá y de mi mamá estén bien, que mis hermanos no sigan sufriendo como sufrimos desde un principio. Entonces lo primero que me dijo, mira, te propongo algo, vamos a Estados Unidos, abres una cuenta allá y todos los años, a medida que vayas renovando contrato, no compres nada, cuida. Ese fue el primer consejo que me dieron cuando llegué a México. Yo estoy agradecido de Gonzalo, no sabes. Es más que mi amigo, ¿no? Hoy lo frecuento por teléfono porque es así, pero no, un tipazo bárbaro, un tipazo que le debo todo. Parte de lo que soy se lo debo a él. ¿Y sí dejaste el dinero en Miami mucho tiempo? Sí, no, sí, ahí está, te digo, bueno, vivo bien, vivo bien, Javier. O sea, gracias a ese dinero ahorrado, ahora tienes una renta que te permite tener la vida cómoda y tranquila, gracias a ese dinero. Seguramente el otro te lo gastaste. No, invertí, tengo inversiones, hay inversiones en Argentina,
Digo, la verdad que estoy tranquilo, estoy bien, estoy agradecido de estar en México, estoy agradecido de la gente que conocí, estoy agradecido cuando trabajé y muy agradecido con la gente que me ayudó a entrar en el periodismo, aunque de periodista, digo, un respeto enorme para todo aquel que es periodista, porque es una carrera que apasiona y que te tienes que preparar. Digo, a toda esa gente le agradezco, ¿viste? Porque todo eso me lo dio el fútbol y tuve la fortuna de encontrar, por eso yo te decía, tuve la fortuna de encontrar gente que me posesionó con su consejo, con su ayuda, a ocupar el lugar que hoy estoy ocupando, o sea, por eso soy un afortunado. Sí, y además, bueno, esa bondad que das es la que se te regresa. Eres una gente que no tiene rencores, que no tiene complejos, que va por la vida contento y bueno, pues es un ejemplo vivir así porque hoy el mundo vive estresado y con preocupaciones y con venganzas y con revanchas y con rencores, así que te felicito por verte también. Me quedo hablando del niño, ese futbolista de hace 60 años, desde los 6 años ya la tallabas también, ya eras de los que llamaba la atención con la conducción de la pelota. Acabo de ver un video de Messi, no sé si lo viste, hay un video de Messi, ¿eras así ya un poco? No, no, no. Digo, me imagino que jugaba bien, porque en todos los equipitos de Tucumán que se armaban, o del lugar donde yo nací, siempre aparecía en los mejores equipos, ¿no? Siempre me llamaban, siempre me invitaban. Y esa invitación en aquel entonces me representaba a lo mejor, te doy unos tenis, te regalo unos jeans, y con eso medianamente digo, me sentía feliz. Digo, bueno, a los 6 años, 7 años, todos los niños son felices, ¿no? De repente, cuando a los 16 años aparezco en Atlético Tucumán, y que de repente don Manuel Giudici, que era el técnico del primer equipo, me dice, vas a jugar en primera división, digo, no lo podía creer, ¿viste? Pues digo, qué responsabilidad, el que te tienes que preparar, el que tienes que ser consciente, el que no tienes que defraudar a tu familia, porque para mí eso era fundamental, no defraudar a la gente que más creía en mí, que era mi familia. Entonces, digo, ahí empezó mi carrera, ahí empecé a tomar en cuenta qué era lo que quería, qué era lo que no quería. Yo jugué muy poquito en Atlético porque era menor de edad. Cuando tenía que firmar mi primer contrato, llamaron o citaron a mi papá a las oficinas del club. Y pobre, mi papá se levantaba a las 6 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche de trabajar. Yo medio como lo convencí para que me vaya y me firme el contrato, para yo poder seguir jugando en Atlético porque era menor de edad. Fue mi papá, lo tuvieron esperando los dirigentes ahí no sé cuánto tiempo, se enojó, se fue y me dije, no firmo ni vengo más, y bueno, me quedé sin jugar hasta que por ahí un buscador de talento me encontró de nuevo, me rescató y ahí aparecí ya con mucha seriedad en el fútbol profesional. Oye, ¿tu papá jugaba bien? ¿Te platicaba que jugaba él al fútbol? Lo vi jugar. Lo vi jugar, Javier. Sí, 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 lo vi jugar. Él jugó en Atlético Tucumán en la época, digo, pues, en aquella época en que las fotografías eran en blanco y negro, todavía tengo fotos de él en la cancha de Atlético Tucumán. Él jugaba de centro delantero y, digo, a los 22 años creo que deja el fútbol, digo, porque el fútbol en la época de él era de diversión, era más diversión que otra cosa, o mucho más amateur, ni entrenaba ni jugaba, pero creo que deja porque se casa, porque ya embaraza a mi mamá y porque ya empiezo a tener vida yo en el entorno familiar de mi papá. Entonces él, con la responsabilidad de saber que tiene un hijo y que tiene una señora, trabaja, logra llegar a tener un oficio. Y ahí es donde él deja de jugar al fútbol. Pero 2 o 3 veces también lo fui a ver de veterano, sí, jugaba bien. Oye, ¿y tu papá en algún momento te dijo, qué bueno que naciste, Lalo, pero no vayas a repetir la historia? ¿No te dijo, oye, no vayas a cortar tu carrera futbolística por enamorarte y dejar de hacer lo que tienes que hacer todo a su tiempo? ¿Te lo llegó a platicar o no? No, no, no. Mi papá era de los papás antiguos, de los papás de aquella época en que a lo mejor el cariño de mi papá era, te tocaba la cabeza, te daba un beso y con eso sabías de que estabas haciendo las cosas bien. Una de las pocas veces,
digo, después de grande, que pude platicar con mi papá, fue cuando estuvo en México en un año, en un fin de año, que vino a pasar la fiesta con nosotros y se quedaba por lo menos 6 meses acá en México. Platicamos de la vida y él me decía que él, una de las grandes satisfacciones de la vida es el saber que yo había llegado a donde él intentó alguna vez llegar y que no pudo por eso que la vida le puso en el camino, que era la familia, ¿no? Entonces, no, pero yo también me casé joven, Javier, yo me casé a los 21 años, a los 22 años ya era papá, ¿eh? Y te juro que en el equipo donde yo jugaba no cobrábamos y con mi señora tuvimos que muchas veces dejar de comer para guardar para los pañales y la leche de mi hijo Cristian, que es el más grande de la familia, el más grande de mis hijos. Ay, que tú lo conoces, por cierto. Sí. A ver, vamos a hacer otro paréntesis. ¿Eras el típico niño que empezaba a divertirse, pero luego se volvió competitivo? ¿O eras alguien que simplemente jugaba por el gusto? Porque creo que hay una transformación, ¿no? Primero juegas Sí. por gusto, por diversión, Sí. por pertenecer a un grupo de amigos, pero después empieza a dolerte el perder y hay que procesar la frustración y hay que aprender a ganar y aprender a perder. El fútbol forja el carácter, en ese sentido es un gran maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, los primeros años fue diversión. Cuando yo llego a Central, a Rosario Central, encuentro en mi camino a otro hombre que me marca de por vida, don Ángel Tulio Sof, el técnico de aquel equipo. Yo era su hijo, yo era uno de sus hijos, me trataba como un hijo, me trataba como un hijo, me quería como un hijo, y él me fue forjando. Yo llegué silvestre a Rosario Central, yo creía que todo lo que yo hacía estaba bien, y él me fue guiando y él me fue enseñando cuál era lo bueno y cuál era lo malo que me tocaba todavía enfrentar en el fútbol, ¿no? Él es el que me forja, él es el que me hace competitivo y él es el que me enseña, dice, por primera vez en mi vida, porque lo aprendo ya estando en Rosario Central, que el fútbol es una competencia enorme, no tan solo con el equipo rival, sino con tu propio compañero que estás, con el compañero tuyo, con el compañero de diario, que estás a la par tuya, que comparte vestidor, que comparte habitación, y que es el tipo que quiere jugar en el lugar tuyo, entonces tienes que competir con él y es una sana competencia, y él me lo enseñó, y me lo enseñó hace muchísimo tiempo, cuando yo recién quería ser profesional. Ahora, jugadores como tú, Lalo, no los hacen, nacen. O sea, Nacen. con esa técnica, como tú, como Cuauhtémoc, como el Negro Santos, son jugadores que ya traen ese encanto y están tocados por la varita de arriba, ¿no? Digo, uno nace así, pero va desarrollando, digo, va perfeccionando y va afinando toda la técnica. Yo me acuerdo, Javier, yo era chiquillo, digo, 6, 7, 8 años tenía y jugaba en la esquina, digo, ya cuando me salí del pueblo donde yo nací, que me fui a la capital, jugaba en la esquina de mi casa o en la cuadra de mi casa y jugaba coladeritas. Y digo, y a ver cómo tiraba una pared a ver cómo tiraba una pared, porque usaba la pared para salir de una jugada. Digo, ahí aprendí lo que era la pared, ahí lo que aprendí a dominar el balón, digo, en ese lugar en donde, digo, en aquel entonces no había tantos carros, pero las bicicletas sí te llevaban por delante, Javier, ¿eh? Entonces tenías que esquivar a la bicicleta y tenías que esquivar a la vecina que venía de compras y no romper el vidrio de la vecina también, porque tampoco podías elevar el balón para romper el vidrio de la vecina porque tenías problemas con todo el vecindario, ¿no? Entonces, esa fue mi escuela. Ese fue el primer grado de mi escuela en la vida como futbolista, ¿no? Y que la fui desarrollando y la fui aprendiendo y tenía amigos mucho mejores que yo, por supuesto, que no llegaron porque también tenían una mentalidad chiquitita. Y lo que, ¿sabés que fortalecí desde chiquillo? La mentalidad. Esa mentalidad competitiva, esa no quiero perder a nada, y digo, porque me lo enseñaban mis amigos mucho más grandes que yo, ya gente grande, ¿no? Oye, ¿y a qué edad debutas entonces en el profesionalismo? 16 años tenía cuando debuto en Atlético Tucumán, con gente impresionante. ¿Sabes que jugué con Julio Ricardo Villas en Atlético Tucumán? Gente digo, me terminan marcando, ¿viste? Porque yo era un chamaquito de 16 años y ellos ya eran unos señores, ¿no?
Javier, yo entraba al vestidor y ellos te decían, ve y tráeme los zapatos de la utilería, y tú tenías que ir, digo, como, como el novato del equipo, iba a buscar los zapatos. ¿Qué le podía decir a un tipo como Villa, que había ganado todo? Bueno, que en aquel entonces en Argentina había ganado todo, y después que termina yéndose a Inglaterra y hace lo que hizo, ¿no? Y después pasas a Rosario y seguramente sube muchísimo el sueldo. Ahí comienzo a ganar dinero, tan es así que, chamaquillo todavía, en aquel Rosario Central jugaba Mario Kempes, por ejemplo, estando yo fui digo, es que la vida me fue acomodando, digo, es el destino, ¿no? Porque llego yo al Rosario Central, un equipo que lo dirigía Grigol, que le decían los famosos picapiedras, que eran y pegaban y corrían y luchaban y te fortalecían de esa forma. Y el año que yo voy a Central, don Ángel Tulio Soff era el técnico nuevo, era un técnico que era más bueno que el pan. Entonces llego al vestidor, yo ya había arreglado contrato, porque yo salí de Tucumán con un contrato ya arreglado, bien, un buen contrato para la época. Y los jugadores más grandes de Central todavía no podían arreglar contratos, Javier. Entonces yo me estoy bañando en las duchas, habíamos terminado de entrenar, y aparecen 4 monstruos, ¿no? De esos 4 pesos pesados en el fútbol, y que me dice, a ver, vente para acá. ¿Quiénes son? ¿Ya arreglaste? Los Killers, por ejemplo, el Gato Andrada, Carnevali, que jugaron en la selección argentina. Si un jugador se decía, ¿ya arreglaste? Sí. ¿Por cuánto arreglaste? No, pues ¿cómo te voy a decir por cuánto arreglé? Y te convencen, no, que somos compañeros y que esto y que lo otro. Entonces, cuando don Ángel se entera, me dice, vente para acá. Me dice, esas cosas no se comentan, don Ángel, pero son compañeros. Bueno, el año que viene, cuando a ti te toque arreglar contrato, deja que ellos vayan primero y luego pregúntale cómo arreglaron ellos y te van a decir que no. Y así fue. Ese fue otro aprendizaje que también... Claro, a ver, Javier, ellos usaron lo que yo ganaba para ellos pedir mucho más de lo que yo había pedido, ¿viste? Porque digo, y el fútbol es así, digo, uno tiene que saber que el fútbol es así. Te digo que ni me enojo, ni estoy enojado, ni estoy resentido, ni me molesta en lo más mínimo, pero bueno, son aprendizajes de la vida. ¿Y ese dinero de Rosario, de tu primer contrato, qué hiciste con ese dinero? Igual compré una casa en Rosario, una casa grande, ahí vivía, digo, digo, ahí está todavía, y ahí tengo una casa en Rosario, sí, ahí está. Y después, bueno, juegas en Rosario, eres campeón con Rosario y viene el clic con el América. Que si en Rosario ya era buen dinero para una casa, ¿cómo te enteras del América y cómo se entera el América de ti? ¿El clásico Panchito que se lanza para allá? Sí, vos sabés de que yo ni sabía, según Pancho, porque digo que en paz descanse, otro personaje importante en mi vida, a pesar de que me peleaba siempre cada vez que tenía que arreglar contrato. Bueno, peleaba en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digo, llegan a Rosario, yo venía mal, Javier, yo ya no quería jugar, yo no quería jugar porque se me había caído una venta a la Juventus 4 meses atrás. Yo me iba a Italia, no me quisieron vender, la gente de Rosario Central no quiso venderme, y bueno, me quedé sin irme a Italia. Entonces apareció Pancho en la Ciudad Deportiva. Yo lo veía a él y a Reynoso, y yo digo, bueno, esta gente, ¿qué viene a hacer? ¿Viste? Nadie sabía quiénes eran, nadie sabía a qué habían llegado. El domingo siguiente jugamos nosotros con Racing Club en la cancha de Rosario Central. Yo ya había regresado al primer equipo, ya estaba jugando. Hago 2 goles y ganamos el partido. Terminando el partido en el estacionamiento del equipo, en el estacionamiento del Gigante Arroyito, me estaban esperando Pancho y Carlos. Me dicen, oye, te acabamos de comprar, estamos en el hotel tal, en la ciudad de Rosario, por favor, te esperamos esta noche para que arreglemos un contrato. Sí, ¿qué locura es esto? El club mío, que era Rosario Central, no me dicen estos 2 extraños, ya no sé ni qué hacer. Entonces, afortunadamente, mi papá estaba en Rosario. Mi papá nunca se metió en mi carrera deportiva, Javier, ni para bien ni para mal.
llego, estando mi papá en Rosario, no había podido ir a la cancha, no sé por qué, y escuchó el partido por radio, porque en aquel entonces tampoco televisaban los partidos, era- entonces escuchó por radio en el primer tiempo de que a mí me habían vendido a la América de México. Entonces llego a mi casa y me dice mi papá, uy, qué suerte, hijo, dice, te vas a México, mirá, tu vida ya se está, ya se está encarrilando hacia lo que buscabas. Y que digo, papá, yo no sé nada, me hablaron dos gente ahí, pero pues ya no tengo ni idea. No, tienes que ir a la reunión. Y voy a la reunión. Javier, yo usaba barba, cabello largo. Llego a la reunión, Pancho Hernández con un precontrato en la mesa, nos ponemos a platicar, me dice, mira, te compramos, queremos que te vaya a México, aquí está tu precontrato, fírmalo. Llegando a México pasamos unas pruebas médicas y te pagamos todo el contrato en la mano. Digo, pues yo vi los números ahí, los ceros ahí, dije, no, ya me voy, ya, sí, firmo. Ya te alcanzaba para otras 5 casas en Buenos Aires. Ya me animo y me firmo, y cuando firmo me dice Carlos, no, pero espérate, si a México así no puedes llegar, mi equipo no vas a poder jugar, yo soy el técnico, no, te tienes que cortar el cabello y te tienes que rasurar. Entonces yo salí y dije, ¿y este loco qué tiene que ver el cabello largo y la barba con que yo juegue en México? Y me tuve que rasurar y me tuve que cortar en México, y así llegué, Javier. Según Pancho, porque después hablé yo con él, mucho tiempo, porque digo, comíamos aquí cerquita en un restaurante en donde Pancho los jueves siempre aparecía en ese restaurante aquí por Tlalpan. Él me decía que hacía 6 meses que me venían siguiendo y que querían saber cómo era mi vida, quién era yo, quién eran mis papás, dónde nací, y bueno, y todo eso investigaron, todo eso averiguaron, y tenían una estadística de los minutos que había jugado en Central, los pases buenos, los pases malos, los regates, cuál era mi mayor virtud y cuál era mi defecto más grande, ¿viste? Y bueno, entonces, así con toda esa historia, me traen ellos a México, y afortunadamente creo que lo hice bien hasta ahora. No, muy bien. Oye, y la verdad, Lalo, o sea, el maestro pues ya había ido a mundiales y el maestro ya había triunfado con el América en la Interamericana, pero tú dijiste, yo no conozco a este güey, ¿o qué? No, yo no lo conocía, pero yo digo, te juro, Javier, que yo tenía una frustración tan grande por no haberme ido a Italia. Me dejaron con la maleta me dejaron con la maleta ahí armada en mi casa, que luego lo ocupé para traerla a México. No, digo, con esa frustración que yo ya no creía en nada. Cuando yo llegué a México y a mí me dicen el América y me llevan a ver, yo el primer partido que veo en el Azteca, ¿te acuerdas de aquella final que juegan Pumas Cruz Azul? Uh-huh. Lo juegan en el Azteca, fue 80-81. Ahí andaba yo también ya de aficionado. Claro. ¿Qué años tenía yo? Claro, fue el último año de Hugo aquí en México. Fíjate que yo entré y vi el Estadio Azteca y dije, no, me hago una fiesta acá. No sabe lo que sufrí, Javier. No sabe lo que fue para mí la adaptación. No, esa es otra historia de mi vida que también le tengo que agradecer muchísimo a mis compañeros de aquel entonces del América, que me ayudaron muchísimo a luchar para estar mejor físicamente, porque uno no llega bien, porque la adaptación no te creas que llego y ya me pongo unos zapatos y juego, porque la altura afecta, porque el ritmo de la Ciudad de México también te afecta, porque la comida también te afecta. Hay una serie de circunstancias que no te dejan que tú rindas desde un principio. Es una adaptación por lo menos de un mes y medio. ¿Y ya llegaste con tu señora? ¿Ya llegaste casado? Sí, llegué con un hijo, llegué con Cristian. Ajá. Yo llegué con un hijo. ¿Y cuánto tiempo antes te habías casado? Y hacía 1 año y medio atrás me había casado, Javier. ¿Y cuántos años de matrimonio llevas? Llevo 45 años de matrimonio. ¿Y cómo se hace eso? No sé, pero fue mi primera novia, Javier, era vecina, la conozco de toda la vida. Digo, afortunadamente me tocó este tipo de mujer, ¿no? Porque, es tan vidrioso el medio del fútbol, que en cualquier momento hay una ruptura en el matrimonio, ¿no? Y afortunadamente mi señora, un pan de Dios. O sea, la verdad, mis hijos
tuvieron la presencia del padre únicamente en las comidas. Después yo casi todo el día me la pasaba en los entrenamientos, o era mañana y tarde, o en las concentraciones, o por ejemplo una gira por España que me fue un mes y medio creo, y mi señora con los chicos solos acá en México, y ella apuntalaba, y la educación, y no, todo. La verdad, que gracias a mi señora tengo y soy lo que soy el día de hoy. ¿Y la conociste entonces desde que eran chavitos los dos? 16 años, Javier. 16 años conocí a mi señora. Bueno, y llegas a México. ¿Cuántos hijos tienes ahora entonces, Lalo? ¿Y cuántos? 3 varones. ¿De qué edades son? Cristian 42, Walter 38 y Mauricio es el menor de todos. Me nació a 10 días del terremoto del 85, el 4 de octubre de 1985. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican los tres? Mira, Cristian, tú sabes que está dedicado a la preparación física, Walter también, y Mauricio está trabajando, se recibió aquí en México, y está trabajando. Mis hijos bien, gracias a Dios, Javier, digo, la familia bien y unida como siempre. ¿Y nietos cuántos? 6 mujeres y 2 varones. Los varoncitos ahí queriendo, hay un zurdito ahí que quiere y me lleva, abuelo, vamos, quiero que me acompañes, y quiero que esto y quiero que aquello, pero digo, no me llama mucho la atención todavía, no quiero, la verdad, Javier, te digo, me gustaría que siga, pero sé lo que se vive, sé lo que hay que sacrificar para llegar hasta donde uno quiere llegar. ¿De qué edad es el más grande de los nietos o la más grande y el más chico? La más grande, 19 años. Y la más chiquita son gemelitas, hace 2 años. Nacieron aquí en la Ciudad de México. Y luego están de montón ahí en tu casa y se arma la guerra. No, en mi casa vienen, bueno, ahora hace como 6 meses que lo veo muy poco, lo veo así también por aplicaciones, por esta situación, ¿no? Esta situación tan difícil que estamos viviendo todos y cada uno de los que vivimos, bueno, en este mundo actual, Javier. Ajá. Oye, ¿y ninguno de tus 3 hijos le viste madera? Bueno, dices que uno estuvo cerca, ¿no? ¿Le gustó ¿Qué pasó? El del medio. No, el del medio, desobligado, desordenado. Él creía que con 2 o 3 entrenamientos a la semana y haciendo lo que él quería podía llegar, y no, el fútbol representa otras cosas, otros valores mucho más importantes que eso. Digo, Javier, el que quiere ser futbolista hoy en día y siempre necesita tener hambre. Pero no tener hambre de estómago, también, que es necesario tener hambre de estómago, porque a lo mejor es la única oportunidad que te puede brindar la vida de salvar a tu familia, ¿no? Sino hambre de aparecer, hambre de ser el mejor, ese tipo de hambre, y mis hijos nunca lo tuvieron. Oye, regresemos a ese 1980-81 cuando llegas al Estadio Azteca, después el problema para adaptarte, sí, la altitud sobre todo, ¿no? Como que le ordenas una cosa a tu cuerpo en cuestión de velocidad, de potencia, y no te responde, ¿no? No, para nada. Vos sabés que yo llegaba a mi casa, llegaba a mi departamento, vivía en aquel entonces en la colonia del Valle, y entraba a mi recámara, mi señora y mis hijos por detrás, mi hijo Cristian por detrás. Yo lloraba, Javier, porque decía, no puede ser que me haya olvidado de jugar al fútbol, es una cosa desesperante. No podía dar un pase, no podía, llegaba tarde a la jugada, yo picaba y jugaban corto mis compañeros, o yo que la pedía corta y la tiraban larga, y una desesperación terrible, ¿viste? Entonces llega un momento que necesitas el apoyo de tu familia, ¿viste? Y el apoyo de mi señora fue, si ya estamos acá, tenés que hacer cosas completamente distintas a las que venía haciendo, ¿viste? Entonces, un día llegué al entrenamiento, fue el primer entrenamiento de la semana, después de un partido, hubo un recorrido físico por medio en las canchas de Coapa, íbamos a trabajar resistencia, y yo decía, yo quiero ver cómo termino, ¿no? Y terminaba en los últimos lugares.
Entonces llegué a mi casa y digo, ya, ahora entiendo por qué juego tan mal, porque físicamente no estoy bien, porque mi cuerpo no aguanta, porque estoy en otro ritmo de fútbol, porque necesito trabajar de una forma completamente distinta. Entonces mi señora me dice, ¿cómo vas a trabajar ahora? Ahora me voy a poner a la par de Cristóbal y de Manolo Rodríguez, que eran los que más corrían, y quiero estar al ritmo de ellos, quiero aguantar. No, no, digo, por supuesto que nunca lo aguanté, Javier, pero tampoco me sacaban tanta distancia, ¿viste? Entonces cuando me fui acercando a ese nivel físico, aparecí, volví a jugar como yo quería jugar, ¿viste? Entonces, digo, fue cuestión de que la vida me pegue, la vida me toque, que yo reaccione en el buen sentido de la palabra bien, para poder jugar al nivel que lo hice, ¿viste? No, ya después despegaste y te volviste un cohete, una referencia para ese América que fue de época, pero tenía unos personajazos, o sea, empezando por el maestro y todo lo que ahí había. Cuéntanos, ese vestidor era combustible puro, ya me imagino las bromas, los albures, ¿cómo se llevó ese vestidor americanista? Vos sabés que nos llevábamos bien, Javier. Este, Había grupos, como en todos los vestidores, con quién me llevo bien, con quién no me llevo bien, quién es afín a lo que yo estoy pensando, pero a la hora de entrenar, a la hora de los partidos, era un grupo que estábamos todos y cada uno unidos en un fin común, en un fin común. El fin común es a ver, tratar de andar bien, tratar de esforzarse al máximo en cada balón, en cada pelota, en cada jugada, no dejar nunca un balón perdido. Y esa fue la mentalidad, pero esa mentalidad la fue inculcando Reynoso, porque no la traíamos nosotros. Él de a poco fue apoderándose de un pensamiento que a la larga nos redituó en lo que terminamos siendo, ¿no? Un equipo que competía bien. Normalmente tratábamos de jugar igual en todos los campos, presionábamos cuando teníamos que presionar, sabíamos cuando nos teníamos que tirar para atrás, y lo hacíamos muy, muy seguido, tirarnos para atrás para darle espacio a Batata, que era el primero que empezó, un extremo rápido, y después a Brailovsky, ¿no? Darle el espacio a él para que pueda desequilibrar con la velocidad y la habilidad que tenía. Conocíamos las virtudes que teníamos, porque la conocíamos, pero también teníamos presente cuáles eran los errores más comunes que cometíamos en los partidos de fútbol, ¿no? Y vinieron 3 títulos, ¿no? Vinieron 3 títulos, sí, 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 sí. Cada vez que venía un título era muy popular y muy conocido, que bueno, el Güero Díez Barroso se ponía feliz y realmente era cuando los compensaban y los apapachaban, y relojes o coches, o sea, las fiestas esas del campeonato son memorables, ¿no? Oh, no, impresionante. Te encerraban, creo que un día completo para festejar. Sí, y generoso con los regalos que ofrecía. Tan generoso que, digo, no sé si, y yo les comentaba la vez pasada a una de mis nietas, no sé si lo merecíamos, porque la verdad que eh, ya no habían, ya habíamos ganado un premio monetario fuerte, porque nos ofrecían buen dinero para salir campeón, los premios triples cuando jugábamos los clásicos. Entonces, digo, vivíamos para eso, para tratar de competir. No, tampoco éramos una máquina de que queríamos ganar todo, ¿no? Nos divertíamos también porque había parte de diversión en ese grupo, pero lo más importante es la seriedad con que tomábamos los entrenamientos, Javier. Los interescuadras de nosotros ahí en Coapa era, como decíamos, y como se dice, o como decíamos en el ambiente del fútbol, la cara de perro. Acá es meter fuerte, sin tratar de dañar al compañero, pero las barridas eran, a sacar el balón o a sacarte a ti de la cancha. Y bueno, así nos fuimos acostumbrando y así fue. Y creo que eso nos hizo bien. Tuvimos un técnico que nos exigía, que nos exhibía, porque por momentos también nos exhibía. Un técnico que me parece que él era la figura del equipo y no nosotros. Oye, pero ¿qué eran relojes? Ya te desviaste del tema. Les dieron relojes, coches, de todo les iban dando.
con los campeonatos. Sí, vos sabés que en uno de esos campeonatos, creo que fue el primero con Chivas, el Güero Díaz Barroso se subió no muchacho, y cantaba, y una fiesta enorme, y aquí tienen los regalos, y un rifó, no sé, cuatro o 5 carros, y entre cada uno de nosotros, y en uno de esos, en esas rifas salió premiado Vinicio Bravo, ¿viste? Entonces Vini agarró y dice, no, me parece que esto nos lo ganamos todo, y fue y se levantó y le pidió al Güero que si podía hablar por el micrófono de ambiente, que estábamos ahí en la fiesta. Dijo, pues, ¿sabe qué, señor presidente, Pancho y Gonzalo Carvajal? Yo creo que este carro lo regalo al grupo, lo regalo al plantel para que lo vendamos, y el dinero lo repartamos entre todos, ¿no? Se levantó todo enojado el Güero y dice, ¿qué? No, dice, ya, quédate con ese carro, yo le doy otro al grupo para que lo vendan y se repartan el dinero. Bueno, esa generosidad tenía esta gente en aquel entonces. Sí, como dices, el maestro era súper intenso y sí, ese equipo metía, pero también jugaba muy bien. Cuando le soltaban el freno de mano, era una máquina y un equipo que cautivó muchísimo. Y además Carlos Reynoso pues es el ídolo de Emilio Azcárraga Chán, que en ese momento Emilio pues era un niño y bueno, obviamente eso fue generando este cariño que le tiene a Carlos Reynoso. Y bueno... Sí. Javier, nosotros a Emilio y al Güero lo corríamos del vestidor porque nos tomaban nuestra agua, lo sacábamos del vestidor, ságase de acá, ¿y qué viene a hacer estos dos acá? Y resulta que con el tiempo nos encontramos en la televisora, y ¿te acordás cuando nos corrían del vestidor a mí, a mi primo? No, pues era broma, no era en serio. Sacaban al dueño, sacaban al patrón, órale, váyase que no, en aquel entonces no era el dueño él, ¿eh? Sí, no, todavía ni siquiera se iba a Tijuana, pero qué gran anécdota que corrían a Emilio Chico, lo corrían del vestidor, órale, saque ese chamaco, y ahora al paso del tiempo pues es realmente un empresario muy exitoso. Lalo, ha sido un placer conocer tu vida, te digo que aquí lo que tratamos es de reconstruir un poco todos los esfuerzos, la pasión, la dedicación que hay para después tener este carrerón. Viene Tigres y viene Tampico Madero y tu carrera como entrenador, pero obviamente alcanzas la cumbre con esos 3 títulos en torneo largo del americanismo, que realmente hoy con los formatos de torneo corto ya ni te acuerdas quién ganó hace 2 meses y hace 2 años. Este América sí fue de los que marcó la época. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Lalo, gracias por contarnos, por tu tiempo, y ya sabes que te quiero mucho, te respeto mucho y en el camino andamos. Javier, es un gusto saludarte, tú sabes que te estimo mucho, también te quiero muchísimo. Los primeros pasos al lado de ustedes fue importante para mí porque los terminé conociendo y conociendo muy bien. Javier, a tus órdenes, gracias por el tiempo tuyo también, gracias por permitirme que la gente me siga conociendo. Un abrazo grande, que Dios te bendiga y mucho éxito, amigo. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.